Ya sé que el nombre podría ser mejor, pero ya se le quedó. Esta es la pequeña serenata de El Nocturno, en homenaje a la pequeña serenata nocturna de Mozart. Yo tenía un amigo que era, bueno, ahí anda, Albert, ¿cómo se llamaba? Con los nombres hoy así me va a matar. Es un escritor alemán muy conocido, que no es Gisbert Haves, que es el otro. Jürgen Alberts. Jürgen Alberts es escritor de novela policíaca. Y una vez estábamos comiendo y dijo, voy a hacer a la gente cantar a Mozart hoy en la presentación de mi libro. Y yo dije, ¿qué vas a hacer a cantar a la gente a Mozart? Estás chiflado. Un tipo enorme además, de sombrero, también es de los que usan sombrero. Y ya van a ver. Y a la mitad de la presentación del libro empezó a cantar la pequeña serenata nocturna. Y empezó a decirle a la gente que la cantara en tan, 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 tan. Y empezó a dirigir y a separarlas, a pedirles a unos que cantaran una parte y otra. Y de pronto tenía 300 personas cantando a Mozart. Y dice, este tío, claro, yo estaba pensando en que los pusiera a cantar la flauta mágica. Y no, lo que les hizo cantar fue la pequeña serenata nocturna. Bueno, la pequeña serenata del nocturno tiene un tema que va a traer cola, pero salvo que usted tenga cierta edad, si ustedes son muy jóvenes, que veo que hay algunos muy jóvenes, los que tienen avatar, porque la mayoría no usan avatar porque no les gusta dar la cara, es que probablemente no conocen a los Beatles. Y hemos enfrentado ese hecho con cierta preocupación, con cierta tristeza muchos, de que ya somos mayorcitos y pues que la gente, que los jóvenes no conocen a los Beatles. John, George, Paul y Ringo, un cuarteto musical que estuvo activo entre 1960 y 1969 y sin el cual la música que tú oyes no existiría. Así de sencillo. Sin el cual la música que tú oyes no existiría. La música pop, el rock, todo eso, pues era una cosa menor hasta que llegaron ellos y le dieron un giro y la convirtieron en respetable. Cuando yo veo a los teóricos musicales desarrollando grandes análisis sobre obras de rock, digo, claro, es que esto era imposible cuando los Beatles empezaron. Cuando las disqueras los rechazaban porque, sabes tú, decían los de la Decca. Los de la Decca le dijeron al promotor de los Beatles, al manager, a Epstein, le dijeron, no, sus representados no nos interesan porque los grupos de guitarra ya van de salida. Y esto fue en 1959 o por ahí. Ya no va a haber grupos de guitarra, entonces váyanse. Bueno, los grupos de guitarra hoy son lo más fuerte que hay en todo el mundo en cuanto a grupos, por supuesto. Pero el próximo viernes, el día 25, se estrena la primera de 3 partes de Get Back. Get Back, para ubicarnos, cuando los Beatles hicieron su último disco, decidieron que iban a filmar el proceso de grabación y creo que lo hicieron en un lapso de 3 semanas. Era de llegar cada quien con sus canciones, bueno, sobre todo Paul McCartney y John Lennon, y en menor medida George Harrison, llegaban con sus canciones, las proponían, hacían el arreglo allí mismo, trabajaban los 4 juntos e iban creando las canciones que hoy son para nosotros las canciones básicas. Mucha gente dice no conoce a los Beatles como grupo, pero conoce Let It Be o Hey Jude o Yesterday o Imagine o algunas de las muchísimas canciones, cientos de canciones que hicieron los Beatles. Pero entonces tuvieron 2 cámaras de cine que estuvieron filmando todo lo que pasaba. Como fueran las últimas épocas del grupo, además, cuando había un roce entre dos, pues eso se guardó para una película que se publicó, que fue no recuerdo si se llamaba Let It Be. Y así se explicaba que se llevaban muy mal y ya se estaba reventando el grupo. Pero las 57 horas de grabación que se encontró Peter Jackson, el que hizo El Señor de los Anillos, cuentan una historia bastante distinta, y así lo cuenta Peter Jackson y así lo revisó Ringo Starr, el baterista de los Beatles. Sobreviven 2, Ringo Starr y Paul McCartney. Ambos vieron las 57 horas y vieron el trabajo que ha hecho Peter Jackson. Ambos lo han aprobado, y en nombre de los dos que ya no están, que son John Lennon y George Harrison. Entonces vamos a ver la historia de cómo se hace un disco absolutamente maravilloso y esencial para la música por 4 verdaderos genios de la música.
Me acuerdo cuando entre los trailers se ha visto que están grabando I've Got a Feeling están empezando a montar, les está mostrando Paul McCartney su nueva canción que se le ocurrió, que se llama I Got a Feeling. Entonces, de aquí vamos a mí y de mí a Sol. Y entonces tú haces esto y los otros van diciendo. Y de pronto señala a Ringo y le dice, a ti te toca hacer un fill de estos, un relleno de estos de batería que tú haces, que lo haces mejor que nadie en el mundo. Bueno. Y cuando terminan más o menos de contarles él cómo va a ser la canción que se le acaba de ocurrir, Ringo se gira y dice, ¿eso se llama I Got a Feeling? ¿O cómo le vas a poner? Luego le ponían nombres muy raros. Los Beatles son el grupo más importante de la historia del rock. Sin los Beatles no habría Queen, sin los Beatles no habría AC/DC, no habría Scorpions. Sin los Beatles no habría Bangles, ni habría hoy en día Larkin Poe, The Warning, ni Muse, ni Marilyn Manson, que lo detesto, pero bueno, ahí está. Ni Slipknot, ni nada. Ni nada, porque casi todos ellos lo primero que dijeron es quiero ser como los Beatles. Los bateristas querían ser Ringo, los guitarristas querían ser George, los compositores querían ser John y Paul, los bajistas querían ser Paul, que es un bajista tan bueno que no se nota lo bueno que es, pero cuando separas las pistas y oyes lo que él hacía en el bajo es absolutamente impresionante, complejo, rico, variado, imaginativo, para poner la base sobre la que construían las guitarras de John y de George. Mis historias con los Beatles son varias, pero quiero contar dos. Yo quería ser escritor de chiquillo. Había descubierto que los que escribían los guiones de La Dimensión Desconocida y de Un Paso al Más Allá y de otra serie que había también de onda, antología, pero no eran ni de sobrenatural ni de ciencia ficción, sino que mezclaban todos los géneros fantásticos. Yo me di cuenta un día que los que escribían esos guiones hacían libros. De 9 años debo haber tenido, me empecé a comprar los libros. Y dije que debe ser genial poderse dedicar uno a escribir, a contar cosas, ¿no? Que es lo que he hecho toda mi vida, he contado literatura o he contado cosas en el periodismo. No soy esencialmente un escritor. Y luego oí que tenían Paperback Writer, una canción que se llamaba Paperback Writer. Compré un 45 discos de 45 revoluciones por minuto, los sencillos, los auténticos sencillos de aquel entonces, que tenía una canción de cada lado. No me acuerdo qué había del otro lado de Paperback Writer, creo que era Rain. Los expertos me podrán decir si me equivoco o no. Entonces es la historia de un tipo que quiere escribir novelitas de paperback, novelitas baratas. Y eso me impulsó muchísimo en mi deseo de ser escritor. Es una. Dos, me di cuenta que yo sabía inglés un día estando con los hijos de una amiga de mi madre, que eran buenas personas, pero eran un poquito de estos de te veo desde arriba del hombro, sobre todo que yo era más pequeño que ellos y no sé, de alguna manera te miraban, te trataban bien, pero con cierto desprecio, con cierto paternalismo repelente. Y entonces estábamos oyendo Help, la canción Help. Y había una frase que ellos no entendían. Y yo les dije, pues no, sí, es muy claro. Dice, My independence seems to vanish in the haze. Mi independencia parece desvanecerse en la niebla. Y me miraron como si hubiera yo salido de los infiernos. ¿Cómo era posible que este chavalín al que despreciaban tanto supiera más inglés que ellos? Fue como probablemente el día en que me di cuenta que yo sí sabía inglés de verdad. ¿Quién me iba a decir que iba yo a acabar viviendo del inglés como vivo en la actualidad? Bueno. Y tercero, el primer dinero que gané en mi vida siendo de guía de turistas por el Museo de Antropología, por el Museo Nacional de Antropología e Historia, con un medio primo de mi padre adoptivo, el primo Harry, me dio un dinero. Después que les hice el tour y me dio dinero. Y esto fue en noviembre de 1967, yo tenía 12 añitos. Y ese dinero lo invertí en comprar mi primer LP, que fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el disco que cambió la forma de hacer discos para siempre. Por eso les digo que no existiría la música como la conocen hoy de no haber sido por los Beatles. Todo lo que los Beatles, John, Paul, George y Ringo, y el productor George Martin, que era el quinto Beatle real,
Ellos sabían música, pero no sabían teoría musical, eran músicos del montón, vaya, habrían aprendido que sí, papá me enseñó un poco a tocar el piano, pero no me enseñó teoría musical, no me enseñó orquestación, no me enseñó a hacer arreglos, no me enseñó la historia de la música. George Martin era un hombre que había estudiado en un conservatorio y que cuando tenían alguna idea los jóvenes, estos audaces de la música, él se las hacía realidad. Quiero una arpa, ¿de dónde saco una arpa? Yo te traigo un arpista. ¿Y esto qué es? Una trompeta piccolo. Que la quiero para Penny Lane. Y entonces trajo el flautista, el trompetista piccolo, que aún vive, por cierto, para hacer la entrada de Penny Lane. Y así. Y le preguntaban, oye, pero ¿por qué estas notas suenan bien aquí? Porque estás haciendo una cosa modal. Es un modo, no es una escala normal. Pues suena bien, sí. Y empezaron a hacer música modal y empezaron a hacer cambios de ritmos y cambios de tiempos a la mitad de las canciones y cosas así, que empezaron a llamar la atención de músicos como Leonard Bernstein y que abrieron el espacio del rock. El rock es la música que surge de el rhythm and blues, con un contratiempo muy marcado, con grupos de guitarra, bajo, batería y cantante, siguiendo más o menos el esquema del blues, de 12 compases, en versos de 4 líneas pentasilábicas. Lo que salió de allí es tan enormemente complejo que llama la atención que de tan humildes orígenes saliera lo que ha salido. En el 25 de noviembre, pues, los Beatles con Get Back es la creación de este disco. Quienes no conozcan al grupo, creo que vale la pena conocerlo. Es como ver a Mozart trabajando o como poder ver a Bach trabajando. La creación de la música ha cambiado y la creación de la música, como lo han hecho los Beatles, es espectacular. No digas espectacular. Tengo un letrerito aquí que me dice no digas espectacular para recordármelo. Pero es maravillosa, sobre todo es de enorme trascendencia para lo que hacemos hoy en día y para la música que nos gusta hoy en día. Sea Taylor Swift lo que te gusta, sea lo que sea, mientras sea música, tenga melodía, armonía y ritmo, algo se puede remitir siempre a los Beatles. El 25 en Disney Plus se estrena la primera de 3 partes, que fue lo que les dio. Ya saben que Peter Jackson le das el Hobbit, que es un cuento así de este tamaño, está haciendo una trilogía, con 57 horas. Fue raro que solo haya hecho 3 trozos de un par de horas con lo de los Beatles. Para mí, sigo siendo un absoluto fan de los Beatles, y para quienes tienen la idea de que se estaban matando los Beatles cuando hicieron este disco, dice Peter Jackson y dicen quienes ya lo han visto, que lo que se van a llevar ustedes es una sorpresa, porque eran 4 tipos que se querían muchísimo, como se tiene que querer la gente que tiene una banda, que se respetaban muchísimo, que se divertían muchísimo, y que si un año después se separaron fue por motivos pues meramente comerciales. Pero como decía hace poco lo dijo en una entrevista Paul McCartney, dice, como no se usaba decir te quiero mucho, tío, te quiero mucho, compadre, que nunca tuvo la oportunidad de darle puñetazo en el hombro a John Lennon y decirle te quiero mucho, compadre. Entonces, que le daba pena que no hubiera pasado, porque finalmente era gente que se quería, pese a las diferencias de negocios que puedan haber tenido en un momento dado. Si no conoces a los Beatles, conócelos. Si conócelos a más a fondo y disfruta con esto. El último concierto que dieron los Beatles en su historia, lo que están viendo ustedes es el techo de la compañía Apple, de la productora de discos Apple que habían fundado los Beatles, y de pronto decidieron que se subían al techo. De pronto decidieron, obviamente hay un proceso logístico, pero deciden que después de 3 años sin tocar en público, 4 años sin tocar en público, desde el concierto en el Candlestick Park, se suben al techo de su productora en el centro de Londres y ofrecen un concierto que paró el tráfico, hizo que llegara la policía a tratar de callarlos. Es que son los Beatles, nos da igual, están interrumpiendo el tráfico en el centro de Londres, en la City. Y que fue la última vez que tocaron en público juntos. Los Beatles, historia real de la música de hoy.